Bueno, en este tutorial vamos a hablar algo acerca del manejo de capas desde After Effects. Vamos a llegar entonces aquí dentro de nuestra interfaz y que nos creamos una nueva composición. Para crear una composición, entonces vamos aquí a composición, nueva composición, y desde acá le damos el nombre que queramos, secuencia 01, 02, 03, 04. Desde aquí abajo entonces podemos asignar el tipo de formato de salida, NTSC, PAL, HDTV o lo que ustedes crean necesario de acuerdo al tipo de trabajo que estén realizando. En este caso lo vamos a dejar NTSC, Digital Video. Desde acá entonces vamos a asignar en nuestra línea de tiempo pues la duración de lo que queremos editar y finalmente le damos a aceptar. Esta franja roja que aparece en esta parte inferior se activa cada vez que nosotros tenemos bloqueo de mayúsculas. La quitamos oprimiendo block mayús y entonces de esa manera podemos previsualizar lo que tenemos. Cuando queremos cargar un archivo, simplemente con hacer doble clic en este espacio se nos abre esta partecita y desde acá entonces podemos indagar en algún documento que queramos para cargar una imagen cualquiera. Desde ahí ya se carga y entonces desde acá nos muestra los datos de la imagen, el tamaño, la proporción del píxel y el número de colores. Si nosotros queremos que este archivo pertenezca a nuestra línea de tiempo, simplemente lo arrastramos acá y él ya se deja ver en la línea de tiempo. Como estamos trabajando un formato más pequeño del tipo de salida que estamos haciendo, entonces del tipo de archivo que estamos cargando, entonces pues mira que se nos ve un poquito desproporcionado. Vamos a llegar y desde aquí de capa le decimos transformar y ajustar a composición para que la imagen que nos traemos desde otra parte pues se ajuste dentro de esta composición. After Effects trabaja por medio de capas muy al estilo de Photoshop, entonces nosotros podemos crear una capa encima de otra y así sucesivamente. Esto implica de que nosotros tenemos que gestionar nuestras carpetas. Eso quiere decir que vamos a hacernos aquí en el escritorio una carpetica que se llame After, y aquí adentro debería estar un archivo en donde nosotros hacemos nuestra mezcla, otro archivo en donde nosotros cargamos nuestras imágenes, ¿sí? Otro archivo en donde tengamos de pronto algún tipo de video que queramos meter. Por otra parte, tiene mucha compatibilidad con Photoshop. Desde Photoshop entonces nosotros nos vamos a generar un documento aquí para video. Entonces le damos aquí película y video, NTSC Digital Video, coincidiendo con el tamaño de After Effects. Le damos OK y desde acá pues vamos a decir que me haga una corrección de la proporción de píxeles para que podamos ver las figuras correctamente. Le decimos OK, nos crea el documento y desde este documento nosotros podemos generar un número de capas n de acuerdo al tipo de composición que yo quiera hacer. Voy a hacer doble clic en el fondo para convertirlo en capa. Nos vamos a generar una nueva capita y vamos a hacernos desde aquí, por ejemplo, un fondo de esta forma, en donde vamos a cortar, cortamos en esta partecita, generando pues algún tipo de forma especial. Nos vamos a otra capa, generamos de nuevo otro tipo de selección, le vamos a dar un color diferente y vamos aquí a colocarla también cortando este pedacito, cortando este pedazo y finalmente cortando este que tenemos aquí. Finalmente generamos un último tipo de capa que vamos a colocar en esta parte inferior. Vámonos acá, listo, control D, cortamos y cortamos. ¿De acuerdo? Cada capa la vamos a nombrar. Entonces esta capita superior se va a llamar 1, 2, 3 y esta final pues no me interesa que esté ahí, pero la vamos a dejar ahora para mostrar otra opción que nos muestra After Effects. Listo. Vamos a guardar entonces, guardar como. Vamos al escritorio, After, y esto va a ser una parte de las imágenes que quizás queramos utilizar a futuro. Guardamos y guardamos. Una cosa importante que debemos tener en cuenta es que aquí en imagen tiene que decir RGB. Si está en CMYK, quizás cuando no lo cargue no va a ser lo ideal.
Por otra parte, nos vamos a Illustrator, vamos a decir entonces, al igual como hicimos en Photoshop, que nos cree un formato de película y video. Desde acá, entonces, NTSC, Digital Video, y en este caso, como no hay corrección de píxeles, no estamos trabajando 0,9, no hay esa opción, entonces él llega y lo ajusta automáticamente. Oprimimos Shift Control D para mirar nuestra pantalla de fondo en blanco. ¿Sí? Y desde aquí entonces vamos a generarnos unas montañitas geométricas de esta manera. ¿De acuerdo? Vamos entonces a generar un color de relleno, por ejemplo. ¿Listo? Y vamos a guardar entonces nuestro archivo de Illustrator aquí dentro de la parte de imágenes. En After. ¿Listo? Quedó guardado. Esperamos un momento mientras guarda y abrimos entonces After Effects. Desde After Effects entonces vamos a dar doble clic. Vamos a los archivos que estábamos trabajando, imágenes, tenemos nuestro archivo PSD y desde aquí entonces nos está diciendo, bueno, si quieren cargamos el archivo que en este momento usted pues ha retocado como PSD. Perdón, tenemos todas las pestañas aquí. Le damos entonces aceptar y él desde aquí como material de archivo me dice, bueno, usted cómo quiere traerse esto, como una composición con capas recortadas, como una composición o como material de archivo. Desde material de archivo entonces él me permite escoger la capa 1, 2, 3 o la capa 0 que en ese momento pues yo estaba retocando. Yo podría decir por ejemplo capas fusionadas, traigamos el archivo, lo colocamos, desvisualizamos la imagen de atrás y desde aquí entonces lo que tengo es un archivo sólido en donde me muestra las tres capas pegadas dentro de la composición secuencia. Vamos a dar de nuevo doble clic, vamos a escoger nuestro archivo y en este caso vamos a decirle composición. Le damos a abrir y me muestra de nuevo el cuadro en donde dice composición, composición con capas recortadas, material de archivo, lo mismo de todo el tiempo. Y entonces aquí vamos a decirle a aceptar, a ver qué pasó. Doy doble clic y entonces tengo cada composición como la teníamos en Photoshop con una característica. Miren el tamaño de la composición. A pesar de que es solamente este pedacito lo que yo retoqué, el tamaño de este pedacito es igual al formato que yo estoy trabajando, NTSC, Digital Video 720x480. ¿Por qué? Porque yo le dije que mis capas tuvieran el tamaño de la composición. Vamos a hacer de nuevo doble clic, nos traemos el archivo. En este caso le vamos a decir composición con capas recortadas. La traemos. Desde aquí, entonces le damos aceptar, doble clic, ¿y qué tenemos? Tenemos entonces el mismo archivo, pero des en cuenta que el tamaño de la capa no corresponde al documento, sino al tamaño de la capa. Esa es la gran diferencia. Borramos de nuevo todo lo que tenemos, solamente vamos a dejar secuencia. Y finalmente entonces vamos a dar aquí, material de archivo, abrir. Y vamos a escoger en mi material de archivo alguna de las capas, 1, 2, 3, 1, aceptar y finalmente, perdón, aquí lo traje a cola de procesamiento que es el sistema de render y finalmente lo llevo o lo arrastro a la composición que está en esta parte inferior. Ahora, desde aquí, desde mi línea de tiempo, voy a conmutar para que los píxeles se me vean transparentes y despliego estas flechitas que están en este lado de acá para mirar las posibilidades que me ofrece mi composición. Desde aquí entonces yo puedo llegar y animar, por ejemplo, la posición haciendo clic en este icono. Hago clic una vez en este icono, me voy a otra parte de la línea y muevo mi composición. Des en cuenta. Tan simple como hacer eso. Para quitar las keys, simplemente oprimo esto y en este caso entonces no tendría ningún tipo de animación.
Vamos a animar la escala. Oprimo una vez clic aquí, me desplazo a otra parte de mi línea de tiempo, cambio la escala, un poquito menos, y entonces está animada mi escala. Y así sucesivamente con los otros elementos, con rotación, con opacidad. Aquí están 100 y aquí bajémoslo, por ejemplo, a 42. Y esto se hereda al manejo de filtros, al manejo de máscaras y a todos los demás elementos que pues a futuro se irán colocando dentro de mi capa. Las keys que yo tengo aquí las puedo trabajar aumentando su duración en la línea de tiempo o disminuyéndola. Vámonos de nuevo aquí. Vamos a cambiar la posición nuevamente. En este caso solamente en este eje, en el eje Y. Y entonces, si yo quisiera acelerar un poquito esto, cambio el tamaño de mi key, reproduzco, miren que está mucho más rápido. Si yo llego y alejo esta key, entonces reproduzco y des en cuenta que el movimiento es casi imperceptible. ¿Ok? De esa manera entonces nosotros manejamos capas, las traemos y animamos de una manera básica en After Effects.